Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo, pero tenemos a nuestro amigo Emilio Carrillo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Olerio? Pues por mi parte todo muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Te tenemos, Emilio, porque habíamos quedado pendiente en alguna de las entrevistas anteriores, y se lo decimos a los amigos que nos están viendo ahora, que íbamos a hablar sobre el Cantar de los Cantares y algún otro libro, y tú tomaste la propuesta y la hiciste tuya y la mejoraste. Vamos a hablar de, como aquello que diría San Agustín, el que canta ora dos veces o reza dos veces, el que canta, como dice el refranero, sus males espanta, y el Quijote también hace suya esa frase. Pero hoy queríamos conversar contigo, Emilio, para otro tipo de canto, como acabamos de decir, el Cantar de los Cantares, que nada tiene que ver con algo de actualidad, cantantes de fama efímera, por decirlo de alguna manera. Eh, Habría que remontarnos entonces unos siglos atrás, unos milenios en algún caso, hacia letras que llevan a una experiencia sensorial profunda, de armonía, de éxtasis místico. Y luego veremos por qué. Aparentemente, y vamos, tú vas a hablar de tres libros, ¿no? Que podrían o no tener alguna relación entre sí por esto de que son cantos de una especial alegría. El Cantar de los Cantares, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Vamos a ver qué sale de todo esto. Emilio, el Cantar de los Cantares, conocido también como el Cantar de Salomón, no encaja en los principales géneros bíblicos. No se ocupa de la ley, de los profetas, no es propiamente un libro sapiencial, no examina tampoco la alianza y ni siquiera se ocupa de Dios, podríamos decir así, como una introducción. ¿Qué nos dice? ¿Qué propone el Cantar de los Cantares? Efectivamente, Aurelio, al hilo de la propuesta que tú me hiciste, yo la hice mía, como tú has comentado. La verdad es que ha sido un placer compartir contigo a lo largo de estos últimos tiempos lo que es el libro de Job, ¿no? Lo que es la experiencia de Noé. Mm, Y cuando tú propusiste todo lo que tiene que ver con el Cantar de los Cantares, a mí inmediatamente me surgieron otros cánticos espirituales que directa o indirectamente tienen una relación. Muy en particular, el más inmediato, que va unido al Cantar de los Cantares, es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ujú, Aunque hay mucho tiempo entre ellos, hay milenios entre el uno y el otro, pero mm, es evidente que hay una relación muy directa entre ambos. mm, Ya lo explicaremos a lo mm, largo de este texto, porque es obvio que San Juan de la Cruz, una parte importante de su cántico espiritual, se inspira en el Cantar de los Cantares. Y mm, entre el Cantar de los Cantares y el libro de San Juan de la Cruz, unos siglos antes del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, aparece una joya mucho más breve que las otras dos, que es el Cántico La Criatura de Francisco de Asís. Y aunque tiene una connotación distinta al cantar y al cántico, pero también tiene que ver con uno de los componentes que iremos viendo, que es fundamental a la hora de entender estas obras, que es la espiritualidad enfocada, desarrollada y plasmada en una inmensa reverencia por la vida. Ya lo iremos viendo con mm. tranquilidad. Pero con relación al Cantar de los Cantares en particular, efectivamente se le atribuye a Salomón. No obstante, Aurelio, eso carece de fundamento. Es decir, Salomón vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo y la mayoría de los estudiosos, por no decir la totalidad de los estudiosos que se han acercado al Cantar de los Cantares, pues ponen de manifiesto que, en primer lugar, los libros más antiguos del Viejo Testamento, que es donde está el Cantar de los Cantares, no tienen tanto tiempo. Ujú, Y además, por las expresiones que utiliza, incluso por algunos juegos de expresiones que tienen que ver con el arameo, hay una cierta consenso en que el libro se escribe en torno al siglo IV, siglo V antes de Cristo.
En cualquier caso, estamos hablando en número redondo de 2.500 años, que no es ninguna tontería. No. Y a partir de ahí es muy importante lo que tú has resaltado. Es cierto que este libro, es más, si vas leyendo la Biblia, te encuentras con él, y este libro no encaja con lo que se entiende comúnmente por espiritualidad y fundamentalmente con lo que es la manera de plasmar la espiritualidad de esos libros antiguos. Por Mm, una razón muy sencilla, el Cantar de los Cantares es un libro lleno de sensualidad. mm, Eh, no llega, no creo que se pueda calificar como un libro erótico, no llega tanto, pero se acerca bastante. Es un libro cargadísimo de sensualidad, donde de hecho el telón de fondo son los amores, ¿no? Los mm, amores entre dos personas, ¿no? Un joven pastor y una sulamita, ¿no? Y cómo esa pareja se ve obligada a separarse y se buscan con desesperación, ¿no? Y en esa búsqueda preciosa y en esos recuerdos que van plasmando de su relación el libro, pues, y como tú decías y yo estoy compartiendo, pues aparecen una serie de alegorías, aparecen una serie de referencias que rompen lo que puede entenderse por la espiritualidad en esos tiempos. No obstante, hay un tema, Aurelio, que no hay consenso, y yo voy a estar en el lado del disenso, mm, porque cuando se hace referencia al Cantar de los Cantares, efectivamente se dice, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Que es otra, no solamente que tenga un lenguaje sensual, sino que no parece que esté centrado en lo divino, como si los otros libros que acompañan históricamente a este. Ahí yo planteo un disenso porque a mi modesto entender, es un modesto entender por supuesto, sí está la figura de la divinidad, sí está. La figura de la divinidad tiene que ver con lo que después muy bien pone de manifiesto San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, que es la figura del amado, del amado. Es decir, el amado es la alegoría de la divinidad. mm, Y el alma que está buscando al amado, el alma encarnada, ¿no? Que quiere recuperar, que quiere recordar, que quiere vivir en coherencia con esa esencia, el alma encarnada que, como decía San Juan de la Cruz, quiere transformarse en Dios, porque tiene de hecho lo que tenemos los seres humanos en nuestro componente imperecedero, es una naturaleza divina. Podríamos decir metafóricamente que está buscando, ¿no? Que está buscando esa divinidad que tenemos dentro, latente, pero que hay que hacer patente. Y en el Cantar de los Cantares, esa búsqueda, lo que es la búsqueda del amado, el amado que no se encuentra, el amado que está escondido, ¿no? Esa búsqueda es un hilo conductor básico del Cantar de los Cantares. Por tanto, entiendo, Aurelio, que en esta obra, ahora iremos viendo las otras, en esta obra sí está muy presente la divinidad, y está presente la divinidad como una aspiración, está presente la divinidad como una búsqueda. Y esos amores y esa separación y esa búsqueda de reencuentro, creo que es una alegoría muy bella de lo que es la experiencia humana, ¿no? mm, Porque de hecho el ser humano, si acudimos a las tradiciones espirituales serias, si acudimos a la obra mística, fundamentalmente, esa divinidad está en nosotros. Y a partir de ahí, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se utiliza en lenguaje cristiano, es muy clara al respecto, ¿no? Estamos con el Padre, mm, nos vamos voluntariamente del Padre y después realizamos la vuelta al hogar, ¿no? El retorno al hogar, el retorno al Padre, ¿no? Si ese Padre lo ligamos a la divinidad, estamos hablando de una separación, la experiencia humana como algo separado en principio de la divinidad, pero que está llamado a su vez para que nos reencontremos con la divinidad hasta el punto de plasmar lo que San Juan de la Cruz hablaba de la transformación en Dios, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar. Así que entiendo, y en definitiva, y concluyo, Aurelio, que el Cantar de los Cantares rompe todos los moldes por el lenguaje, por las alegorías, por los contenidos cargados, llenos de sensualidad y llenos también de alegría, cosa que muchas veces mm. en la espiritualidad, cuando se dogmatiza especialmente, desaparece, ¿no? Y aparece en su lugar el miedo, ¿no? De muchas formas, manifestado de muchas maneras. Entonces, esa ruptura de moldes que hace el Cantar de los Cantares es indudable. Pero con relación a la divinidad, creo que lo impregna entero a este cantar, porque se trata precisamente de una separación y una búsqueda del reencuentro, que está hablando del reencuentro con nosotros mismos, del camino de la experiencia humana para llevar a cabo esa transformación en Dios.
Mientras estás hablando, se me va ocurriendo una imagen similar a la manera de contar a través de historias, como la que acabas de sintetizar, que contiene el Cantar de los Cantares, con otras tradiciones, no solamente que estábamos hablando en este caso de la judío-cristiana o la judía concretamente, sino de otras, ¿no? Hay como una forma de expresar exactamente las formas que el ser humano vive su pasión de vida en relación en la búsqueda de la trascendencia y cómo se da en otros libros que no son precisamente de la misma tradición. Totalmente, totalmente. Y es cierto que en la tradición, vamos a llamarle oriental, Claro. este tipo de lenguaje está mucho más presente, ¿eh? Está más presente que es en lo que la tradición judeocristiana. Y desde luego, por ejemplo, si nos vamos en el ámbito, entre comillas, occidental o en el ámbito de Oriente Medio, si nos vamos a lo que es la poesía o lo que es la obra lírica del sufismo, ¿no? Dentro de la religión islámica, también nos encontramos figuras, alegorías que tienen bastante semejanza, ¿no? Y unas figuras y unas alegorías, Aurelio, que lo que hacen fundamentalmente es desmontar el tinglado en que han creado las religiones dogmatizadas con el dichoso miedo, con el dichoso miedo. Esto que ha prevalecido durante siglos, de una esquina a otra del mundo, que la espiritualidad va ligada al miedo, ¿no? Un miedo a Dios y un miedo al castigo divino, un miedo al mundo y un miedo a lo que es descalificado como mundano, un miedo a uno mismo, no solamente es el miedo al mundo, no solamente es el miedo o el temor a Dios, es también el miedo a uno mismo, ¿no? Desde la culpa y el recelo hacia el propio cuerpo, ¿no? Es también el miedo al uso y a la expansión de nuestra mente abstracta para comprender, ¿no? Para comprender o para vislumbrar al menos los grandes misterios del cosmos, los grandes misterios de la trascendencia, y a eso también se ha ido infundiendo una especie de miedo. El miedo también a la alegría, ¿no? Una alegría que, sin embargo, estos textos, entiendo, que muestran que es un camino hacia la experiencia de Dios, como fruto de esa alegría, como fruto de ese cántico, ¿no? Como fruto de ese entusiasmo por la vida que se manifiesta en esas escenas y en ese lenguaje tan sensual. Y también miedo, miedo al sentido del humor, miedo a la risa, ¿no? Miedo a la jovialidad, ¿no? Miedo a la empatía y, si me apuran, miedo incluso a la compasión, ¿no? Cuando esa compasión es básica en el amor que teóricamente debe estar detrás de la espiritualidad. Y antes de que abriéramos el micrófono, te comentaba que hay una reflexión muy potente en una novela, y de la novela surgió una película que pone muy bien de manifiesto esta tensión entre unas religiones que se han dogmatizado y por tanto apartado del verdadero mensaje y que infunden miedo y que reniegan de la alegría y que reniegan del entusiasmo y que reniegan de esa jovialidad y que reniegan de la risa y que reniegan de todo ello como vía hacia la experiencia de Dios. Y en esa novela y en esa película, esa religión dogmatizada queda muy bien plasmada, ¿no? Y queda también muy bien plasmada otra forma de ver las cosas, donde esa alegría, donde ese humor, donde ese entusiasmo, donde la ausencia de miedo, que en definitiva es la libertad, se encuentra presente. Me estoy refiriendo a El nombre de la rosa, ¿no? La famosa película basada en la novela de Humberto Eco, ¿no? En ese ambiente religioso turbulento, ¿no? Europeo del siglo XIV, oscuro, ¿no? Con ese convento también igualmente tan oscuro, ¿no? Las tramas que hay ahí, los asesinatos que se producen, ¿no? Todo eso pone maravillosamente de manifiesto cómo se quiere esconder. Todo tiene que ver con esconder la poética de Aristóteles, ¿no? Que hace un cántico a la vida, que hace un cántico a la risa, que hace un cántico a la alegría, ¿no? Y eso se quiere esconder y se llega a asesinar con tal de esconder esa gran verdad que está detrás de la espiritualidad. Yo diría que el cantar de los cantares, como el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, como el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, claramente están a favor de la libertad, entendida como lo que realmente y etimológicamente es la ausencia de miedo. Y salta por todos esos miedos tremendos a Dios, al mundo, a nosotros mismos,
para enseñarnos que la espiritualidad verdadera es una espiritualidad llena de alegría, llena de jovialidad. Esas escenas que conocemos por los testimonios que nos han quedado de, por ejemplo, Francisco de Asís y aquellos que lo seguían, o Clara de Asís y aquellas que la seguían, que cantaban continuamente por las calles, ¿no? Que la gente las tomaba como locos, estos están locos. Pero claro, están locos, no están locos. La experiencia de divinidad, la espiritualidad real y verdadera que están viviendo, los hace estallar en la alegría, en ese cántico que, como tú muy bien has dicho, San Agustín nos decía que es rezar 2 veces. Voy a abrir un gran paréntesis, un poco, no sé, no estaba en los planes, pero a raíz de la alegría, pensaba el otro día en 2 palabras que suenan casi igual, ¿no? Diversión, evasión. En la búsqueda de la alegría, en la modernidad, hemos distorsionado la diversión y se ha transformado en evasión. Y se llama fiesta a aquello que no lo es. Me gustaría seguir hablando de esto, pero voy a cerrar el paréntesis porque vamos a hablar de una alegría muy especial. Si quieres decir algo, dilo, Bueno, ¿eh? me parece que es algo más que un paréntesis y creo que es un apunte y creo que es una reflexión, Aurelio, enormemente potente y además, por así decirlo, de una gran actualidad. Mm, Porque también oyéndote se me venía a la cabeza la palabra cultura, cultura. mm, mm, La cultura tiene que ver con el cultivo del alma, mm, etimológicamente. Y desde luego, cuando vamos cultivando el alma, lo que de ese alma sale tiene que ver con las cualidades, los atributos, lo que Platón llamó las virtudes y los ideales que ese alma infunde al ser humano. Y esas cualidades, esos atributos, esas virtudes, esos ideales que a través del cultivo del alma, es decir, de la cultura, llegan al ser humano, tiene que ver enormemente también con la alegría. mm. Tiene que ver con una distracción, pero que no es la distracción de lo que hoy entendemos como tal. Es la distracción en el sentido que a través de esa cultura tú sales de lo que es tu dinámica cotidiana, rompes la rutina de tu día a día y te centras en algo que es distinto y es algo que te nutre en términos espirituales. En ese contexto, no, ese contexto es totalmente ajeno a lo que es el entretenimiento lelo y lo que es la distracción tonta, que podríamos decir que es lo que se produce hoy cuando acudimos, en muchos casos, a lo que llamamos eventos culturales. Eventos culturales que no tienen nada que ver con esa esencia de cultivo del alma y que se han convertido simplemente en una forma de pasar el rato, ¿no? Cuando hablamos, por tanto, de esa alegría, cuando hablamos, por tanto, de esa cultura, cuando estamos hablando en este paréntesis que tú has abierto de lo que tiene que ver con la genuina espiritualidad, no estamos hablando de entretenimiento, como a ver qué hago con mi tiempo y me dedico a cualquier cosa. No estamos hablando de una distracción lela, una distracción intranscendente, sino que estamos hablando de recuperar valores fundamentales que han estado muy presentes en las tradiciones espirituales y que es verdad que esta sociedad tan distraída, tan entretenida, tan de pantalla, ¿no? Que la cultura lo ha convertido en otra cosa a través de la mercantilización de los eventos, etcétera, etcétera, pues se ha ido diluyendo por completo. Así que me parece que tu apunte es enormemente importante y creo que cuando nos introducimos en la lectura, en la lectura de libros, en la visión de vídeos y de películas, etcétera, etcétera, deberíamos ser más selectivos, ¿eh? No dejarnos atrapar por cualquier cosa que nos entretenga, entre comillas, sino que, dado que el tiempo es limitado y nuestras energías también, creo que haríamos bien en centrarnos más en referentes, tanto desde el punto de vista de obras escritas como visuales, que además, entre comillas, de sacarnos de la rutina, pero que nos aporten, ¿no? Que tengan una cierta enjundia, que tengan un cierto contenido, porque eso es lo que va a permitir que nuestra alma se cultive y a partir del cultivo del alma entenderemos mejor lo que es el camino de la alegría, lo que es el camino de la risa, lo que es el camino del entusiasmo como experiencia de la divinidad que todos atesoramos. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Seguimos hablando del Cantar de los Cantares. Se le llama canción de canciones también. Eh, ¿Por qué?
Bueno, la expresión canción de canciones es una especie de repetición del título, ¿no? Es decir, cantar de los cantares, canción de las canciones, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que literariamente es la figura del superlativo, ¿no? Cuando una cosa se quiere exagerar, cuando una cosa se quiere poner especialmente de manifiesto, se cae en una especie, o se utiliza, mejor dicho, una especie de redundancia, ¿no? Mm, Cantar de los cantares, canción de canciones, es una especie de redundancia, pero esa redundancia tiene un objetivo, ¿no? Y el objetivo es elevar el nivel. El objetivo es superlativo para que nos pongamos, para que tengamos en cuenta que estamos hablando de algo que pretende ser una canción muy potente, una canción de una enorme fuerza, ¿no? mm, También podríamos decir, por tanto, que tiene que ver con el cantar por excelencia, ¿no? Podríamos decir. ujú. Desde la perspectiva de la cábala, algunos dicen que también tiene alguna interpretación. ¿Es cierto esto? No tengo ninguna duda, habida cuenta del contexto en el que se tiene seguridad que aparece el texto. Yo no tengo especialización ninguna en cábala, por tanto no soy quien, sería por mi parte absolutamente fuera de lugar el hacer yo esa interpretación. Pero he leído como tú a personas eruditas en el ámbito de la cábala que señalan que sí, que efectivamente este libro tiene esas interpretaciones cabalísticas. Y a mí, desde luego, lo que me resulta es bastante verosímil, ¿eh? Sin tener yo la capacidad de realizar esas interpretaciones, sí me parece verosímil por el contexto cultural, el contexto judío, ¿no? En el que el libro nace y donde la Ujú. cábala tiene una presencia, donde la cábala tiene una importancia absolutamente tremenda, ¿no? Así que es lo más probable que este libro tenga también contenidos simbólicos cabalísticos de mucha envergadura. Y si nos vamos a la otra tradición, en este caso la cristiana y concretamente a la rama católica, es curioso que se le da un uso a este libro, al Cantar de los Cantares, en una misa en memoria de María Magdalena. Lo dejo ahí. No sé Es, si tienes alguna pista. Es enormemente, efectivamente, es un tema enormemente curioso y que además seguro que no es fruto de la casualidad, Aurelio. Mm, Eh, he buscado referencias de a quién se le ocurrió realizar esta conjunción y no he mm, encontrado ningún dato, no he encontrado eh, ningún documento, ninguna referencia en definitiva. Ojalá cuando publiquemos este libro, ojalá, perdón, este libro, este vídeo, ojalá mm. alguna persona que lo vea, lo mismo tenga conocimiento y en los comentarios nos pueda hacer llegar alguna pista. Pero el tema es muy curioso por lo siguiente. Eh, María Magdalena, como todos sabemos, ha sido estigmatizada, ha sido no solamente relegada a una posición secundaria, sino calumniada, abiertamente, claramente calumniada por la Iglesia durante siglos. Ujú, Quien fue una gran discípula y a lo mejor algo más que de Jesús de Nazaret, que ese evangelio apócrifo de Tomás nos dice que Jesús era su discípula preferida y que la besaba en la boca, ¿no? mm, Y que además es evidente que tenía una relación muy estrecha con Jesús de Nazaret porque es la primera que lo ve resucitado. Es ujú, decir, la resurrección de Jesús, depende del evangelio que nos vayamos, se narra de distintas formas, que ujú, son todas complementarias, pero tienen diversidad en cuanto a cómo se describe esa resurrección. Y María Magdalena en casi todos los evangelios es la protagonista, en algún caso sola, en otro caso acompañada de otra mujer o de otras mujeres, pero la presencia de María Magdalena como el primer ser humano que tiene conexión, que tiene contacto con Cristo Jesús resucitado, está en los evangelios. Y eso ujú. denota, eso pone de manifiesto que era una relación muy especial, muy potente en cualquier caso, entre Jesús y la Magdala. A partir de ahí, con el paso del tiempo, muy propio, ¿no? de la cultura patriarcal, muy propio de lo que hoy denominamos la cultura machista, que no es cultura, es una profunda incultura machista, todo lo que tiene que ver con lo femenino se ha querido esconder, se ha querido invisibilizar, y la mejor forma de esconderlo e invisibilizarlo
porque la mejor defensa es un buen ataque, es incluso la calumnia, ¿no? Y fue allá por el siglo VI, si mi memoria no falla, cuando hubo un papa que se inventó aquello de que esta señora, María Magdalena, era una prostituta, ¿no? Y Mm. ese calificativo de meretriz, ese calificativo de prostituta, la ha acompañado durante siglos y siglos y siglos. Ya recientemente la Iglesia de Roma ha reconocido su error y desde hace ya unos años se le considera apóstol de Jesús, es decir, se le incluye como uno de los discípulos del núcleo más cercano a Cristo Jesús. Eso ya es, afortunadamente, después de muchos siglos de olvido y de calumnia, ya reconocido por la Iglesia Católica. A partir de ahí, una vez que se produce ese reconocimiento, se le pone un día, es decir, en el santoral hay un día que se dedica a María Magdalena, concretamente el 22 de julio, fecha en la que yo, por cierto, hago siempre los talleres de verano, todos los 22 de julio, hago un taller de verano precisamente también en homenaje a la Magdala, a María Magdalena. Y además, no solamente eso, sino que se le ha declarado patrona de la vida contemplativa, con lo que el 22 de julio se celebra a María Magdalena y además se celebra la vida contemplativa porque ella ha sido declarada su patrona. Pues bien, esto es un hecho, pero en paralelo hay otro hecho al que tú acabas de hacer referencia. Ese es el día que en la iglesia, en los templos, se lee o se hace mención al cantar de los cantares. Mm. Y claro, esto no puede ser casualidad. Ya te digo, no sé qué mano ha sido la autora o qué manos, en plural, han tenido la autoría, pero no puede ser casualidad. Es como si nos estuvieran reflejando que esa posible historia de amor, sea cierta o sea infundada, pero en cualquier caso, esa posible historia de amor entre Jesús de Nazaret y María Magdalena también tiene que ver con esta búsqueda, ¿no? De esa pareja que se separa, esa pareja que se busca, el amor que se busca, la búsqueda del amado, y eso queda reflejado de una forma preciosa en el Cantar de los Cantares, en el Día de María Magdalena, y además con referencia a una vida contemplativa que es la que nos lleva, según todas las tradiciones, a la experiencia de Dios más potente y más hermosa. Bien, ahora pasamos a San Juan de la Cruz, el poeta místico español cuyo nombre era Juan de Yepes, el cofundador con Clara de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y que tiene su cántico espiritual. Un cántico que junto con Noche Oscura y La llama de Amor Viva está dentro de los denominados poemas mayores, ¿no? Ya que hablamos venimos hablando tú, de alegría, del amor, con mayúsculas, el amado. ¿Qué nos dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual? El cántico espiritual de San Juan de la Cruz tiene una génesis que es digna de recordar, Aurelio, porque para mí es toda una lección de cómo incluso en los momentos más duros que podemos vivir, si prevalece nuestra fuerza, si prevalece nuestra voluntad y si prevalece nuestra espiritualidad, tenemos capacidad de trascendencia y de sacarle jugo. Me refiero a lo siguiente. El cántico espiritual, la mayor parte de sus estrofas fueron compuestas por San Juan de la Cruz cuando estaba en prisión, cuando estaba encarcelado en una especie de zulo que le hicieron, porque realmente era un zulo de poco más de 1 metro por 1 metro, que le hicieron sus hermanos de orden. Es decir, en concreto, los carmelitas descalzos, la orden a la que San Juan de la Cruz pertenecía, lo encarcelaron en diciembre de 1577 en el monasterio de Toledo por su afinidad, por su cercanía a Teresa de Jesús en la reforma de la orden. Y estuvo encarcelado hasta que se escapó, hasta que logró escaparse, pero el encarcelamiento duró aproximadamente 8 meses. En ese encarcelamiento, San Juan de la Cruz no tenía nada. Quiero decir que no tenía una mesa donde escribir, no tenía papel, no tenía tinta. Estaba metido en un zulo. Se le sacaba solamente para llevarlo al refectorio y reírse de él e incluso agredirlo físicamente y otra vez se le volvía a meter en ese zulo. Esa fue la historia de San Juan de la Cruz hasta que logró escapar, insisto, quizás ayudado por alguno de los hermanos cuando llevaba encarcelado 8 meses. Pues bien, nos ponemos
en la situación de Juan de Yepes, de Juan de la Cruz, encarcelado en estas condiciones en el monasterio de Toledo. ¿Qué es lo que él hace, Aurelio? Pues lo que él hace es centrarse en sí mismo, concentrarse y elegir una obra, elegir un texto que él conocía muy bien como inspiración, como fuente de inspiración, como coger algo que le pueda nutrir y le pueda dar las fuerzas que necesita para soportar y para incluso sacarle jugo a la experiencia tan dura que está viviendo. La obra que elige San Juan de la Cruz es evidentemente el Cantar de los Cantares. Digo que es evidentemente el Cantar de los Cantares porque San Juan de la Cruz, encarcelado, va componiendo estrofas de lo que hoy conocemos como cántico espiritual. Y esas estrofas, muchas de ellas, tienen un regusto, tienen una similitud bastante clara con el Cantar de los Cantares. Ten en cuenta que en el Cantar de los Cantares hay una presencia, como antes decíamos, de la búsqueda del amado, ¿no? Y en el Cantar de los Cantares se dice, ¿a dónde fue tu amado? ¿A dónde fue tu amado? En el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, esto se expresa igual y lo que dice San Juan de la Cruz es, ¿a dónde te escondiste, amado? Parece bastante evidente, ¿no? Que hay una similitud muy grande. Pero es que además en el desarrollo de esas estrofas que él no puede escribir, él tiene que componerlas y memorizarlas. Solamente cuando escapa de prisión, ya entonces sí la transcribe, pero porque la ha memorizado, ¿no? Fíjate lo curioso, ¿no? Ahí hay una obra que es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares en la soledad, en la prisión, le sirve de inspiración. Esa inspiración le permite componer una serie de estrofas y esas estrofas las memoriza para que cuando escapa de prisión pueda escribirla dando lugar al Cantar de los Cantares, perdón, dando lugar al cántico espiritual. Y ese ¿a dónde te escondiste, amado? Tiene que ver con lo que antes decíamos, la experiencia de Dios, la transformación en Dios. Eso que él también en esa obra, un poema más corto, pero también maravilloso de San Juan de la Cruz, que es La noche oscura, él plasma diciendo, amada en el amado, transformada, amada en el amado, transformada. Esa transformación en Dios, antes lo apuntaba como el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar. ¿A dónde fue tu amado en el Cantar de los Cantares? ¿Dónde te escondiste, amado? En la obra del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Y junto con eso, la loa de la vida, la loa, la alabanza, la alegría y el entusiasmo de la vida. Y ahí evidentemente la inspiración del Cantar de los Cantares también tiene mucho peso en San Juan de la Cruz. Estamos hablando de la reverencia hacia la vida, en todas sus manifestaciones. Tanto el Cantar de los Cantares como el Cántico Espiritual hacen un repaso, si lo vamos leyendo, a todos los reinos de la naturaleza. No solamente se habla de las montañas, de los lagos, de los ríos, de los mares, no, se hace referencia a muchas formas de vida del reino vegetal, a muchas formas de vida del reino animal, y todo se hace de manera sublime, todo se hace de manera llena de alta vibración, ¿no? Como la puerta, ¿no? Como el contexto que está permitiendo, que puede permitir que efectivamente recuperemos esa conexión, lleguemos nuevamente al encuentro con el amado en esa obra, en esa transformación en Dios, en esa experiencia de divinidad. Y cuando leemos el Cántico Espiritual, pues nos encontramos que algunos de los giros, que algunas de las metáforas, por ejemplo el manzano, por hablar solamente de uno, pero hay muchos, que aparece en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, ese manzano también está en el Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿no? A partir de ahí, por tanto, Aurelio, estamos ante algo que yo creo que es enormemente bello, tanto por la génesis, una prisión, un encarcelamiento, una humillación, el cómo se puede trascender desde el encuentro interior, tomando en este caso el Cantar de los Cantares como fuerza de inspiración para llevar a cabo la creación de algo tan maravilloso como es el cántico espiritual,
Creo que esta génesis del cántico espiritual es digno de recordar y es por lo que lo estoy haciendo, y sobre todo también el resultado final donde la experiencia de Dios, la amada en el amado transformada, la experiencia de Dios en el encuentro nuevamente con el amado desde el adonde te escondiste, amado, y todo ese camino que está lleno de reverencia por la vida, ¿no? De cántico, de loa, de alabanza a todos los reinos de la naturaleza, creo que es algo absolutamente maravilloso. Un gran humanista, un gran teólogo del siglo XX, llamado Albert Schweitzer, que el hombre fue de todo, porque fue de todo, fue un renacentista del siglo XX, fue médico, fue organista, fue todo. Premio Nobel de la Paz del año 1952, fue precisamente el que acuñó esta expresión de la reverencia por la vida, ¿no? Como el ser humano debería vivir en una reverencia completa y permanente hacia la naturaleza, hacia la vida que nos rodea, hacia la madre tierra, como camino de espiritualidad, porque Albert Schweitzer también era sacerdote y también era teólogo. Y Albert Schweitzer también pone en valor, ¿no? El cantar de los cantares y pone en valor el cántico espiritual de San Juan de la Cruz por todo lo que estamos comentando. Mientras vas hablando, digo, ¿qué actualidad tiene aquello que ha pasado, que se ha escrito, que se ha creado hace tanto tiempo? Porque me está resonando el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿no? De crisis de civilización y demás. Es cómo entran las chispas de decir, tenemos en la biblioteca tanta abundante información para poder saltar desde ese tiempo hacia adelante, trascendiendo este presente tan crítico como lo vemos. Hay recursos, hay información, hay vibración, y no hay lugar para, eso es lo que me venía, no hay lugar para la depresión, no hay lugar, ni siquiera para la ansiedad, ni siquiera para el miedo. Pero no me quiero, es decir, son ideas que me van viniendo a la cabeza mientras estás hablando y tendría que ordenarlas. Pero hay un dato curioso, que es que a pesar de haber sido escrito con anterioridad, no fue publicado hasta unos años después, en 1618, ya pasada la muerte de San Juan de la Cruz. ¿Algún motivo en especial? El motivo es la censura, Aurelio. Hay que tener en cuenta que San Juan de la Cruz, cuando fallece, está de vuelta hacia el monasterio principal, hacia la casa principal de la orden, porque ha sido desterrado a México. Es decir, a San Juan de la Cruz, una vez que se produce la reforma del Carmelo, curiosamente, los que toman el mando del Carmelo reformado al morir Teresa de Jesús, arremeten contra aquellos que habían sido el alma mater de la reforma junto a Teresa de Jesús. Es algo que pasa mucho en todos los verdaderos movimientos, ¿no? Que todos los movimientos que tienen un trasfondo de hermosura, de corazón, de bondad, de ternura, ¿no? Que aquellos que lo han promovido dan lugar a lo nuevo, pero eso nuevo muy pronto queda contaminado por otros que además arremeten contra aquellos que han promovido lo nuevo, ¿no? Y San Juan de la Cruz esto lo padece en sus carnes. Y en un momento concreto él es desterrado a México. Y no se va a México porque fallece, simplemente porque fallece. Entonces, a partir de ahí, su obra es una obra que está vedada, es una obra que no puede ser publicada. De hecho, en España la publicación no solamente se realiza después, sino que se realiza en Francia. Y también hay que reconocer que la obra de San Juan de la Cruz, ya no solamente el cántico espiritual, sino el conjunto de su obra, ha sido una obra que incluso cuando se empieza a publicar en España no estaba bien vista. Tuvimos que esperar prácticamente a principios del siglo XX, la generación del XXVII, una serie de autores de alto renombre, ¿no? De la literatura española que recuperan hace un siglo, poco más de un siglo, la obra de San Juan de la Cruz, porque todo lo que él plantea, fíjate, lo que es decirle a la gente que la transformación en Dios está a tu alcance. A tu alcance. Ahí no se habla de intermediarios, ni se habla de ningún tipo de camino extraño, ¿no? Simplemente está a tu alcance porque es el más perfecto grado de perfección a que en esta vida puedes llegar. Claro, ese rompe todos los moldes habidos y por haber.
y a partir de ahí esa lentitud en la publicación de su obra, y una vez publicada el que no se le tenga en cuenta, pues se debe a que desde el punto de vista del dogmatismo religioso, la obra de San Juan de la Cruz está muy mal vista. Le pasa después algo parecido, salvando la distancia, por supuesto, a María Magdalena, es decir, porque estando muy mal vista la obra de San Juan de la Cruz durante siglos, después, creo que fue en el año 1926, se le declara doctor de la Iglesia. Es decir, de estar prácticamente en el infierno, ahora se le sube, ¿no?, al pedestal, ¿no? Pero eso no quita de que su obra ha estado censurada, relegada, olvidada, perseguida durante mucho tiempo. Publicó diversos textos explicativos en los que modificaba algunos de los postulados San Juan de la Cruz. ¿Esos cambios se debieron a algún motivo en particular o era simplemente una cuestión de sintaxis, por decirlo de alguna manera? Sí, mi percepción es que son simplemente mejoras, ¿eh? Son Ujú, simplemente mejoras del texto y no tiene otro trasfondo, ¿no? ujú, Concretamente, cuando se habla del cántico espiritual, hay dos versiones fundamentales que ujú, además se conservan ambas, los originales, por así decir, ¿no? ujú, Es el que se llama el cántico A y el denominado cántico B. El cántico A se le llama también manuscrito de Sanlúcar y ese es ujú. el primero, sin ningún tipo de duda, porque tiene anotaciones manuscritas del propio Juan de la Cruz. Es decir, ahí está el texto y él sobre el texto, ahí ya en ese primer Corrige. texto, él empieza a realizar una serie de acotaciones sobre el propio texto, ¿no? Y en el frontispicio de la copia, dice San Juan de la Cruz, escribe San Juan de la Cruz de su puño y letra, este libro es el borrador del que ya se sacó el limpio, ¿no? Lo que otorga este códice de Barrameda una indudable relevancia. Después tenemos el Cántico B, que es el conocido como manuscrito de Jaén, que tiene más estrofas, es como más completo y da la sensación, Aurelio, que hay una reelaboración que posiblemente acometió el propio Juan de la Cruz con fines pedagógicos. Es decir, se puede Mm, decir que de alguna manera se intenta hacer el texto más pedagógico y esto tiene que ver con que él tenía también como objetivo, con ese segundo texto, la labor que realizaba de maestría hacia monjas de la orden, ¿no? Y puede ser que ahí hiciera alguna serie de ajustes en este cántico espiritual. En cualquier caso, hay por ahí una corriente, yo no participo de ella, pero estamos hablando al respecto y no sería adecuado no sacarla del cajón. Hay también una interpretación que nos dice que el cántico A, el manuscrito de Sanlúcar, es el verdadero y genuino cántico espiritual, porque el otro, el cántico B o manuscrito de Jaén, realmente fue unos retoques que se le hicieron a pero que no realizó Juan de la Cruz. Concretamente, hay autores que dicen que fue Fray Tomás de Jesús el que realizó esos cambios, ¿no?, con esas finalidades pedagógicas a las que te hacía referencia anteriormente. Pero en cualquier caso, lo cierto es que independientemente de cómo lo interpretemos, tanto ese cántico A como ese cántico B, en la esencia, en los fundamentos, en los grandes mensajes, no hay diferencia sustantiva. Estos dos grandes pilares de la transformación en Dios, la búsqueda del amado, a dónde te escondiste, amado, y la reverencia por la vida, estos dos pilares están perfectamente en ambas versiones, están perfectamente en ambos textos y no quedan depreciados de ninguna forma en ninguno de ellos. Bueno, nos queda el Cántico de las Criaturas de Giovanni di Pietro di Bernardone, que todo el mundo conoce como San Francisco de Asís. ¿En qué circunstancias San Francisco o Francesco pensó, creó su Cántico de las Criaturas? Si me permite, Aurelio, antes de ir a eso, voy inmediatamente. No ¿Mm? puedo, se me ha venido ahora al corazón y no puedo dejar de hacerlo. ¿Mm? El que hemos hablado del cántico espiritual y una manera maravillosa de acercarse a toda la obra de San Juan de la Cruz, a toda su poesía fundamentalmente, pero muy en particular al cántico espiritual, es la versión de ese cántico, respetando por completo la letra, respetándola por completo, pero la versión musicalizada que realizó hace ya tiempo y tiene mucha fama por ello, fama merecida, Amancio Prada.
creo mm, que es una belleza. Creo que Amancio Prada ha sabido dar con unas melodías que acompañan esas versiones musicales de la obra poética de San Juan de la Cruz y en particular todo lo que tiene que ver con el cántico espiritual. Y casi como a ti te estaba escuchando, se me venía a la cabeza una parte de ese cántico espiritual a la que Amancio Prada, en su versión cantada, le da una importancia específica, hace como una separación que no, como es muy breve, Aurelio, no me resisto a compartirla contigo, ¿no? Estas palabras tan espectaculares que además ponen muy bien de manifiesto, sirven para ejemplificar esta sensualidad, ¿no? Esta llamada a la vida, esta reverencia por la vida, esta conexión, esta experiencia de conexión con la divinidad que nos llena de alegría, porque lo ejemplifica muy bien. Fíjate, son unas cuantas líneas. Dice San Juan de la Cruz, canta Amancio Prada, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. mm, Creo que es un buen ejemplo para animar a las personas que no conozcan este cántico espiritual de San Juan de la Cruz al que se acerque a él. La belleza es espectacular y es impresionante que estas estrofas llenas de tanta potencia y llenas de tanta hermosura surgieran en un alma y surgieran en un ser que estaba sufriendo vejaciones y que estaba encarcelado. La verdad es que es toda una lección para afrontar a veces experiencias de la vida que parece que nos sobrepasan y que, sin embargo, si somos capaces de mantener la entereza y el centramiento en nosotros, puede dar lugar a resultados y a frutos tan espectaculares como el que acabo de entresacar, ¿no? De ese texto, mucho más largo, por supuesto, que es el cántico espiritual. Y yéndonos a nuestro siguiente referente, ujú. tú has dicho su nombre completo y su nombre verdadero, ¿no? Y más conocido simplemente por Francisco o por Francisco, San Francisco o Francisco de Asís. Con relación a Francisco de Asís, hay una parte de su historia que no es suficientemente conocida, Aurelio. Mm, ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Me estoy refiriendo con ello a que Francisco de Asís le siguen una serie de personas, hay un grupo reducido, que ujú, son los que empiezan a desarrollar con él una vida muy sencilla, muy llena de alegría, una vida en contacto pleno con la naturaleza, mm, donde se recuperan total y absolutamente los mensajes de pobreza, los mensajes genuinos del cristianismo, en una época donde el Vaticano, ¿no?, está haciendo una ostentación inmensa, ¿no?, de riqueza y de cuestiones absolutamente estrafalarias. Este grupo de hombres, que inicialmente fueron solamente hombres, después también se incorporaron mujeres, este grupo de hombres pues realiza y lleva a cabo un camino totalmente distinto. Hay un momento en el que Francisco comparte con sus compañeros que deben conseguir que eso que han formado tenga carácter ujú, de orden dentro de la Iglesia Católica, es decir, que sea una orden monacal o una orden de monjes dentro de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, la Iglesia eso lo niega, porque la forma de vida de estas personas está poniendo en evidencia, ¿no?, cómo se ha salido de tiesto lo que es la Iglesia de Roma, ¿no? Hay unas escenas reales de la vida de Francisco acompañado de su grupo que van incluso a Roma para intentar acercarse al Papa y convencerlo, ¿no?, de que le permita transformarse en orden y tener una regla bajo las normas de la Iglesia Católica. Y sorprendentemente hay un momento determinado que el Papa dice sí. Y los que le rodean, la curia que le rodea, no lo entienden, no lo entienden. Y en la película que se dedica a la vida de San Juan de Francisco de Asís, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, mm, que es precisamente una pequeña, una
de los versitos del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, en la película así titulada se pone muy bien en evidencia lo que fue una verdad histórica. El Papa lo que le dice a la curia, dice, vamos a dejarlo, vamos a integrarlos en la Iglesia porque nos viene bien, nos conviene que en la Iglesia haya gente como ellos, porque se nos critica mucho y ante la crítica podremos decir, mira, pues ahí están los hermanos de Francisco, que fíjate la vida que llevan, es decir, como diciendo una forma de excusarse ellos mismos del desvío que están realizando del verdadero mensaje cristiano. Pues bien, a partir de ahí van pasando los años y el hecho que antes apuntaba y que ahora me voy a detener más del tramo final de la vida de Francisco de Asís es el hecho de que él hay un momento determinado que tengo seguridad por la lectura de sus textos, por la lectura del Cántico a las Criaturas, por la lectura del testamento que dejó escrito, por lo que sabemos a través de hermanos que no mueren cuando él todavía, él muere, siguen vivos y dejan testimonio. Gracias a todo eso, podemos saber que Francisco de Asís reconoció ante sus hermanos, antes de morir, que se había equivocado. Es decir, que la obsesión que tuvo por convertir a los franciscanos en una orden, con una regla aprobada por el Vaticano, fue un error. Y de hecho, hay datos que hablan de que él llamó a su grupo verdadero, a su grupo auténtico, a que dejaran los conventos, a que dejaran el entramado en el que se habían metido y volvieran otra vez a aquella forma de vivir y de practicar y de compartir la espiritualidad de los primeros tiempos. Y esto, insisto, Aurelio, para mí es un absoluto convencimiento y no es un convencimiento que haya salido de cualquier manera, es un convencimiento que tiene como base el contenido de Cántico de la Criatura, el testamento de Juan y los testimonios de esos hermanos que efectivamente cuando Francisco de Asís fallece, ellos vuelven a esa vida totalmente retirada, pero con una espiritualidad muy abierta a la gente, pero en un contexto que nada tiene que ver, ¿no?, con las estructuras religiosas ni nada que se le parezca. En ese sentido, la historia nos dice que Francisco estaba ya, vamos a decir, enfermo, una enfermedad que era ya bastante notoria en el verano de 1225. Él fallece, si mi memoria no falla, en octubre de 1226. Pues bien, en el verano de 1225, él empieza a realizar una serie de cosas entre las que se incluye esa convocatoria a los hermanos más cercanos. Aprovechando que está en San Damián bajo el cuidado de sus allegados, convoca a los hermanos más cercanos, incluidos aquellos que habían estado con él en el principio, y le dice con claridad, ¿no?, que se ha equivocado, que hay que volver a los valores primigenios, que hay que ponerlo nuevamente esos valores en valor, valga la redundancia, que hay que volver al contacto con la naturaleza, a un estilo de vida menos conventual y más eremita, como en los orígenes de la orden, con mayor humildad y pobreza, puesto que tanto Jesús como sus discípulos carecieron por completo de posesiones individuales y comunitarias. Y Francisco de Asís les exonera a una mayor pureza e integridad en el testimonio de Cristo y a la reverencia por la vida en todas sus modalidades y en todas sus manifestaciones, siguiendo esa preciosa frase de Jesús de Nazaret, de hay quien haga daño a uno de estos pequeñuelos, ¿no?, donde este término pequeñuelo, como muy bien nos dice Francisco de Asís, incluye a todos los seres inocentes, humanos y de los otros reinos de la naturaleza, los seres inocentes que son dañados por aquellos que de manera inconsciente le provocan ese sufrimiento y le provocan ese dolor. Ahí desde luego tuvo un papel protagonista en todo ello, el que fue su mano derecha, Bernardo de Quintabal, que gracias a él también podemos tener testimonio de esto que yo estoy aquí asegurando ahora, ¿no?, que Francisco de Asís, entre comillas, llamó a dejar el camino que él torpemente, erróneamente, él mismo dice, había creado, y el volver a los tiempos originales. Y en ese contexto precisamente, año 1225-1226, es cuando Francisco compone el Cántico de las Criaturas y es cuando compone finalmente el testamento. Un testamento que lo que inmediatamente que él fallece,
que se produce una división, ¿no?, dentro del franciscanismo entre los que quieren volver a los postulados originales y los que quieren ya seguir el camino, vamos a decirle, aferrado a la Iglesia Católica, lleva al Papa a decir que el testamento de Francisco de Asís no tiene ninguna validez y no debe ser considerado como un documento válido a ningún efecto, ¿no? Es una historia bastante interesante, bastante potente y para mí muy aleccionadora, ¿no?, de por dónde deben ir entonces y ahora todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Bien, en el cántico hay elementos, alusiones a los 4 elementos fundamentales e incluso a la muerte. Sí, la muerte, de hecho, se tiene constancia que lo introduce finalmente. Es decir, compone el cántico de las criaturas, que es corto, no es como el Cantar de los Cantares y el cántico espiritual, que tampoco son obras largas, pero el cántico de las criaturas de Francisco es bastante cortito, ¿no?, en comparación con el Cantar y con el cántico de San Juan. Y es en el tramo final donde ya cuando la muerte ya está para él muy cercana, como decíamos, estaba enfermo, cuando lo compone, pues bien, cuando la muerte está ya muy cercana, es cuando le introduce ese último párrafo que tiene que ver con la muerte corporal. Porque él hace una alabanza de todo, es decir, el cántico a las criaturas es una alabanza de todos los reinos de la naturaleza en cualquiera de sus manifestaciones, es una alabanza a la vida, ¿no?, en todas sus modalidades y le introduce finalmente, lo cual yo creo que es el complemento ideal, una vez que el fallecimiento físico, el momento de desencarnar le está llegando, incluye también la alabanza a la muerte. Dice, alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal. Sigue diciendo, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La muerte segunda tiene que ver con ese momento cumbre en donde ya es nuestra alma la que va a vivir ese cierre de ciclo, por decirlo de alguna manera, que es lo que en la tradición esotérica y también en la tradición cristiana se conoce como la muerte segunda. Y después de estas palabras dedicadas a la muerte termina el cántico espiritual diciendo, alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. A ti particularmente, San Francisco, ¿qué te transmite? Fundamentalmente, aparte de lo que ya hemos compartido, que es lo esencial, es decir, es reverencia por la vida y la reverencia por la vida como camino a la experiencia de Dios. Esto es enormemente importante, la reverencia por la vida como camino a la experiencia de Dios. Francisco de Asís lo que nos enseña Aurelio es que Dios está en todas las cosas. Esto enlaza con un principio, un postulado metafísico que la sabiduría espiritual de todos los tiempos nos ha insistido mucho. Tú me lo has escuchado a mí más de una vez. Ese postulado central que nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. El aquello que no tiene origen es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios. Pero las tradiciones antiguas no le daban ningún apelativo para no encerrarlo en ningún concepto mental y lo llamaban aquello. Y aquello que no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Y claro, todo lo originado es la vida en todas sus manifestaciones, la vida en todas sus modalidades, con lo que desde el punto de vista de la espiritualidad hay un momento cumbre que es al que nos invita directamente el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, pero también el Cantar de los Cantares y el Cántico espiritual, es el momento cumbre donde vemos a Dios en todas las cosas. Y a partir de ahí no termina ahí la experiencia. Esto ya no queda tan desarrollado en el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, pero sí está muy bien plasmado en el Cantar de los Cantares y especialmente en el Cántico espiritual y en la obra de San Juan de la Cruz, porque el ver a Dios en todas las cosas
en lugar de ser la culminación, abre una puerta a algo nuevo, que es la auténtica experiencia mística, que es la auténtica experiencia de Dios. ¿Qué puerta es la que se abre? Pues fíjate qué maravilla, y está muy bien expresado en estos cánticos, aunque sea de manera alegórica y metafórica. Ver todas las cosas, ver a Dios en todas las cosas para ver con los ojos de Dios todas las cosas. Vamos a ver a Dios en todas las cosas para ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y podemos decir, pero ¿es posible que yo vea todas las cosas con los ojos de Dios? Claro que sí. Cuando la amada se encuentra con el amado, cuando el ¿a dónde te escondiste, amado?, se convierte en un reencuentro lleno de plenitud. En definitiva, cuando se vive la transformación en Dios. A partir de ahí, ya no solamente vemos a Dios en todas las cosas, sino que vemos todas las cosas con los ojos de Dios. Y esto está enormemente presente, sobre todo la llave que abre la puerta, el ver a Dios en todas las cosas, en la obra, en el cántico espiritual en el cántico La criatura de Francisco de Asís. Bien, yo he llegado al final de mis preguntas y solamente me queda por decir aquello que me va viniendo ahora mismo a la cabeza, como decías tú, las cosas que se nos vienen a la cabeza. Vaya a saber las antenas que están conectadas, que nos traen de otro plano, pero seguramente tanta experiencia, tanta reverencia, tanto amor con mayúsculas, me cuestiona el hecho de esta época donde nos congraciamos con el conocimiento. Y claro, uno va a la polaridad, ¿no? Inmediatamente somos polares en todo, en esta dimensión, y salimos entonces del campo del conocimiento a el campo del no saber. El campo de no saber, que es la pura experiencia, sin filtros. Reconozco algo que va más allá de mí o de cualquiera, y que solamente hay que permitirse traspasar por la experiencia, por aquello que llamamos vida, y tener otra perspectiva, otra visión, ver a través de los ojos de Dios. Es lo que yo más o menos me quedo de esta charla. Sin duda, Aurelio, estamos en una sociedad que, como nos advirtió hace ya más de un siglo Friedrich Nietzsche, ha matado a Dios. ¿Matar a Dios qué significa? Hombre, cuando el gran filósofo germano nos habla de que hemos matado a Dios, no está haciendo referencia a que cojamos a Dios y lo estrangulemos, ¿no? Evidentemente, eso sería una interpretación muy primaria e inverosímil. Lo que se nos está hablando es de una sociedad que expulsa y destierra lo trascendente de nuestra vida personal y de nuestra vida social. La expulsión y el destierro de lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Y esta sociedad esto lo ha llevado a cabo por completo. Hoy día, en nuestras conversaciones de todos los días, en el día a día de la mayoría de la gente, en el lenguaje institucional, en los medios de comunicación, incluso en el ámbito educativo, lo trascendente, es decir, la percepción de que hay una esencia más allá de la apariencia, ha desaparecido. Ciertamente hay personas que lo mantenemos, pero tenemos que reconocer que desde el punto de vista social, ese destierro, esa expulsión, ese matar a Dios se ha producido. Cuando se mata a Dios, se pierde, a su vez, ineludiblemente, la percepción de lo divino. Eso en el ser humano origina una enfermedad, Aurelio. De esto acudo fundamentalmente a la obra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner nos habló precisamente de la enfermedad que supone la no percepción de lo divino, la no percepción de lo trascendente. Y es una enfermedad que él decía que no solamente es una enfermedad espiritual, sino que afecta al cuerpo físico y afecta a nuestro mundo emocional y afecta a nuestro mundo mental, porque al expulsar a Dios, al expulsar lo trascendente, estamos como eliminando, estamos como olvidando, como cayendo en el olvido de una serie de pautas de vida, de una serie de herramientas para vivir la vida que nos aportan plenitud y que también nos aportan paz
y que nos aportan armonía en nuestro día a día. Todo esto se destierra, todo esto se expulsa y esto implica una enfermedad que no solamente es espiritual, sino que tiene repercusiones físicas. Y Rudolf Steiner, con el humor germano que le caracterizaba, llega a decir, y esta enfermedad no la curan los médicos, porque la mayoría de ellos también la sufren. Pues bien, esto no lo comento para que nos desgarremos las vestiduras ni para que caigamos en ningún tipo de melancolía. Simplemente hay que saber en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. Pero esta sociedad que ha matado a Dios no quita la posibilidad clara que tenemos todos a nuestro alcance de vivir de una manera trascendente. Y ese vivir de una manera trascendente tiene además unas fuentes, tiene además unos frutos que están ahí desde hace tiempo a nuestra disposición, donde las tres obras que hemos compartido en nuestro diálogo, el Cantar de los Cantares, el Cántico a las Criaturas y el Cántico Espiritual, son oro, son de una belleza y son de un nutriente enorme para recuperar esa trascendencia que a su vez nos va a llevar ineludiblemente, porque el uno va unido al otro, a una reverencia hacia la vida, a una reverencia completa hacia la vida en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que nos permite el ir viendo a Dios en todas las cosas y además esto como puerta que se abre para que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Y como nos han insistido todos estos grandes sabios, todos estos grandes hombres y estas grandes mujeres, no quedarnos ahí, porque una vez que esto se va viviendo, una vez que esto se va percibiendo, esto hay que llevarlo a la práctica cotidiana. La obra de San Juan de la Cruz, como la obra y la vida de Francisco de Asís, está también llena de contemplación, esa vida contemplativa a la que hacíamos referencia de la mano de María Magdalena, pero una contemplación que no quita la acción. San Juan de la Cruz era una persona con una enorme capacidad de meditación, diríamos, en términos actuales. Él lo llamaba la alta contemplación, pero tenía una vida enormemente activa. Según los estudiosos, hizo 27.000 kilómetros durante su vida. Él vivió 49 años, y era una persona enclencucha por las deficiencias nutricionales que tuvo en su infancia. Nació en una familia pobre de solemnidad y esto ya le acarreó que tuviera muy poca consistencia física. Teresa, con la que tuvo una gran amistad, Teresa de Jesús, lo llamaba medio en broma, medio en serio, el medio fraile, mi medio fraile, le decía Teresa a Juan. Y bueno, no vivió demasiado tiempo. Bueno, pues en esos años que vivió, él recorrió 27.000 kilómetros y en aquellos momentos no había coches, ni había trenes, ni había aviones, no había que hacerlo a pie o en mula, ¿no? Y quiero decir con esto que ellos nos enseñaron, también Francisco de Asís, también seguro quien compusiera el cántico, el Cantar de los Cantares, que no fue Salomón, como hemos comentado al principio, pero seguro que fue también un alma muy potente y un alma muy noble. Lo que nos enseñan es que el encuentro interior, la introspección, la contemplación, la meditación, no está reñido, sino todo lo contrario, con una práctica de vida donde genuinamente plasmemos lo que somos, donde saquemos nuestra mejor versión y donde tendamos la mano a la vida y tendamos la mano a los demás. Y la obra de San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas, nos dice precisamente lo que tú señalas. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este poema se conoce precisamente por toda ciencia trascendiendo porque es lo que se va repitiendo estrofa tras estrofa, estrofa tras estrofa. Invito a leerlo porque es un poema breve, pero que narra como ninguna otra obra que yo haya conocido la experiencia meditativa, la experiencia contemplativa, esa experiencia que implica en un momento concreto de encuentro interior y de encuentro con lo que realmente somos, el situarte en algo que no sabes lo que es. El entréme donde no supe y el quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Pero claro, a partir de ahí, esa percepción, esa visión y esa experiencia no se puede quedar en algo puramente interior. Ese regalo, que es la experiencia de Dios, hay que compartirlo, ¿no? Y hay que compartirlo, como también nos dice el cántico espiritual, pues con una forma de vida
que si parafraseando lo que San Juan de la Cruz nos dice en el Cántico Espiritual, podríamos decir que es vivir 1000 gracias derramando, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados, Aurelio, a eso estamos convocados. Esa convocatoria es un camino de alegría, es un camino de entusiasmo, es un camino de alabanza, no es un camino de miedo, no es un camino de esfuerzo, es un camino de plenitud. Y estas joyas, ¿no?, que hemos compartido en este diálogo, creo que son bellísimos exponentes y bellísimos ejemplos al respecto. Y no quiero terminar esta charla, porque si no nos vamos a olvidar. Por un lado, vas a venir a Valencia el 15 de abril, a las 18:30 vas a estar en el Hotel Senator con Distopía o Revolución, tuya es la elección, el encuentro anual con la gente de Valencia y de la zona. Y por otro lado, la salida de un libro tuyo, el último, por lo menos hasta ahora, que nos concierne, creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, seres evolutivos e involutivos. Esto para recordar, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, simplemente que efectivamente está recién salido mi último libro, que tiene como título Los seres espirituales evolutivos e involutivos, porque de los dos tipos hay, y su influencia en la humanidad, que es de Ediciones Adalid, y es un libro que trata de la existencia de estos seres, de cómo actúan y cómo funcionan, y de la incidencia que tienen no en no sé dónde, sino en lo que es el momento presente de la propia humanidad. Y con relación a nuestro encuentro en Valencia, pues efectivamente, muy feliz de que, como esto va tan deprisa, lo hacemos una vez al año, pero como estamos en tiempos no de Cronos, sino de Kairos, de los tiempos espirituales, que van muy acelerados, pues ya está otra vez aquí. Y tendremos ocasión de volver a compartir en ese sitio que viene siendo ya el usual, ¿no?, el Hotel Senator, a la hora también que está siendo habitual ya hace algunos años, de las 18:30, y el día 15 de abril pues hablaremos de la elección que tenemos por delante. Porque este momento que estamos viviendo como humanidad y este momento que estamos viviendo colectivamente, pero también personalmente, conlleva una elección. Y nos demos cuenta o no nos demos cuenta, seamos conscientes o no, esa elección la estamos haciendo. Y es la elección entre una forma de vida que nos abra las puertas a una nueva humanidad y a ser nosotros mismos semillas activas y partícipes de esa nueva humanidad, o a una forma de vida egoica, egocéntrica, distópica, atrapada en la distopía reinante, que volveremos a analizar también en ese encuentro, que nos lleva a todo lo contrario. Dicho está. Nos vemos pronto, Emilio. Un gran abrazo y muchas gracias como siempre. A ti, por favor, Aurelio, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Y a los amigos que nos están acompañando, gracias también por vuestra compañía, una vez más aquí en las entrevistas de Tú Mismo, con la promesa de siempre. La próxima, aquí. Muchas gracias.